de ingresar a los mismos y pues adentrarse un poquito en la lectura de los mismos. Me confirma si fue así, si no se los comparto ahorita. Sí pueden activar sus micrófonos, ¿verdad? Pues aparentemente sí, Lick. Gracias, Juan Francisco. Muy bien, eso estoy viendo. Licenciada, buenas noches. Sería una molestia que ustedes pudieran mejor subir a Classroom. Pero los compartí acá en el chat, por eso es lo que preguntaba si lo compartí. Sí, licenciado, pero Ah, ok. cuando empiezan a mandar mensajes se pierden. Ah, muy bien. Bien, es que son, si se dan cuenta, son una cantidad enorme de... Bueno, digamos que en del REMI, si ingresan a esa página, ahí van a encontrar la mayor cantidad de documentos. Y, por ejemplo, tengo del REMI, tengo de la ODHAG, la Oficina de Derechos Humanos del Obispado de Guatemala, y eh, hay una página que nos ilustra la línea del tiempo. Eh, Vamos a ver. Muy bien. Trataré de compartirlo en Classroom o en módulo. Vamos a revisar eso. Bien. Entonces, hablamos respecto al tema del conflicto armado y los daños que provoca en las personas. Y vamos a compartir en este momento, déjenme ver, por aquí tengo un documento que nos ilustra una línea del tiempo, es decir, dónde se inicia. Pero no hay que olvidarse que algunos, por ejemplo, ubican los orígenes del conflicto armado más allá de ciertos tiempos. No necesariamente están sujetos a ciertas fechas. Algunos dicen que los orígenes del conflicto armado interno, pues no necesariamente surgen en 1954, sino mucho más allá, ¿verdad? Entonces he revisado algunos documentos y déjenme decirles que en parte tienen razón, porque, por supuesto, esas causas que dieron origen al conflicto armado interno de Guatemala, pues eh, devienen inclusive desde la época de la colonia, ¿verdad? Entonces, y que por supuesto hay momentos álgidos en la historia de la República de Guatemala en los que ha sobresalido estos temas. Entonces voy a compartir una pestaña, deme un segundito. Bien, muy bien. Como decíamos, digamos, algunos escritos, algunos libros van más allá. En ese sentido podemos mencionar que algunos coinciden que el conflicto armado interno, digamos, hablando de la línea del tiempo, ¿cuándo se inicia? ¿Ya? Algunos dicen que con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, que a partir de ahí se inicia. Decía al inicio de la clase que otros dicen que va más allá, va mucho más allá. Inclusive, si revisamos nuestra historia anterior a 1954, vamos a encontrarnos con distintos conflictos que se daban e inclusive, eh, tal vez ustedes se recordarán haber leído, por supuesto, en cuanto a las jornadas que se daban, es decir, en cuanto al trabajo forzoso, ¿verdad? El reglamento de jornaleros, que era una forma de trabajo forzoso
este reglamento de jornaleros, pues de alguna forma castigaba a quienes, por supuesto, no justificaran, ya, con su tarjeta, porque les daban una tarjeta en la cual los hacendados, los dueños de fincas, pues certificaban de alguna forma que cierta persona había cumplido con los jornales, es decir, sus jornadas de trabajo, ¿verdad? Que por supuesto eran extenuantes. Y si hablamos de este tema y lo relacionamos hoy en día, por supuesto que en determinado momento hay jornadas extenuantes, por supuesto, pero que de alguna forma se ha ido humanizando esa jornada. Pero veamos ese aspecto desde ahí. Por eso decía que es muy importante que también tengamos un poquito de esas lecturas para poder entender el contexto, ¿verdad? Entonces, se dice que después del derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954, pues tuvo lugar digamos, un retroceso, es decir, se aceleró un proceso de cierre de espacios políticos. ¿Ya? Esto se inspiró en el anticomunismo fundamentalista, ¿verdad? ¿Ya? Que anatemizó un movimiento social amplio y diverso que nació precisamente con el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, una represión total, ¿ya? A cualquier expresión. Y por supuesto, eh, quienes hemos tenido la oportunidad de leer un poco de la historia reciente de nuestra Guatemala, podemos darnos cuenta en ese sentido de esa represión a la que fue sometida la sociedad guatemalteca, porque no tenía esa facilidad de desarrollarse como tal. Es decir, después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, eh, se trató digamos, de aplastar cualquier movimiento social porque lo veían como un pecado. Es decir, cualquier protesta, cualquier manifestación que se diera en contra del status quo, en contra de situaciones que afectaban a la sociedad guatemalteca en general. Entonces, el movimiento social, por supuesto, fue criminalizado, consolidando mediante leyes el carácter restrictivo y excluyendo del juego político a ciertas fuerzas políticas, que por supuesto existía el fantasma ese del comunismo y obviamente hoy en día de alguna manera podemos darnos cuenta que el movimiento de Jacobo Arbenz Guzmán pues no buscaba precisamente el comunismo o aliarse a eso, sino fue una estrategia política para poder sacarlo del poder, ¿ya? E implementar, digamos, quienes estaban detrás de ese movimiento, sus formas de gobernar. Aquí podemos hacer un paréntesis y mencionar que siempre van a haber grupos, ¿ya? Que buscan llegar al poder, ¿ya? Siempre. Entonces, el grupo contrario a Jacobo Arbenz Guzmán, por supuesto, utilizó cualquier táctica, cualquier mensaje, ¿ya? Cualquier publicidad en contra de Jacobo Arbenz Guzmán, con tal de desprestigiarlo, con tal de sacarlo del poder. Es decir, eso es una característica común siempre de los grupos de poder, ¿ya? O cuando alguien aspira al poder, tiene que utilizar cualquier mecanismo, ¿ya? Ya sea, por supuesto que va a ser de desprestigio, ¿verdad? Porque lo que busca es alcanzar el poder, ¿verdad? A toda costa. Y eso lo podemos ver, estimados estudiantes. Próximamente tendremos elecciones generales en nuestra Guatemala y ahí nos podemos dar cuenta eh, en esas disputas, en esas discusiones que se dan entre los distintos grupos políticos que aspiran a llegar al poder a través de las elecciones que se dan, las elecciones generales. Entonces, no existen unas propuestas concretas,
propuestas claras, viables, sino lo que hay es una especie de desprestigio. ¿Ya? El malo es el otro, el malo no son ellos. Hacen señalamientos fundados o infundados, pero esa es la estrategia que utilizan para que la gente entonces los elija a ellos, ¿ya? Y no elijan a los otros, sino se basa en una campaña de desprestigio. Y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán se fundamentó en eso, precisamente en el desprestigio. ¿Ya? Y detrás de eso, por supuesto, eh, leemos la historia de nuestra Guatemala y vemos cómo un gobierno extranjero se inmiscuyó en ese tema con tal de derrocarlo, ¿verdad? Bien, entonces, yéndonos en esa línea del tiempo, ¿ya? Vemos entonces que estas restricciones a la participación política fueron pactadas por diversos sectores de poder, ¿ya? Del país y activadas, por supuesto, por fuerzas civiles y políticas de esa época. Eso podemos decir que hoy en día no es ajeno. Siempre va a existir ello. Ahora, leyendo por ahí algunos documentos, se hace alusión a que los movimientos que se dan generalmente de protesta, siempre llevan digamos, un matiz, ¿ya? De poder. La gente no protesta por querer protestar. La gente manifiesta su inconformidad, respetando siempre el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos de los demás, por supuesto. Pero hoy en día se puede hacer, se puede manifestar sin violentar los derechos de los demás. Pero siempre hay un matiz, ¿ya? ¿Y cuál es ese matiz? Muchas veces se ha querido decir que la gente protesta por el hambre, que la gente protesta o manifiesta su inconformidad, ¿ya? Por alguna situación. Pero detrás de eso subyace un interés de llegar al poder, por supuesto, ¿ya? Entonces, eh, por ahí, como le decía, leía un documento en el cual pues se cuestiona ese tema de que nunca se dice que una manifestación eh, no busca llegar al poder. De hecho, si lo vemos, vemos a diputados, vemos a alcaldes, vemos a funcionarios que en este momento están ejerciendo el poder político del Estado en sus manifestaciones que realizan, ¿verdad? Que supuestamente haciendo fiscalización, pero lo que están haciendo es promoviéndose ellos, ¿ya? Y entonces, pero ellos lo que buscan es, los que están en el poder, buscan mantenerse en el poder. Y los que están por llegar al poder, buscan cualquier estrategia para llegar al poder, como dice Maquiavelo, ¿verdad? Entonces utilizan cualquier estrategia con tal de llegar al poder y sacar a los que están en el poder. Pero esa es parte de la dinámica social y eso no es exclusivo de Guatemala, eso es a nivel mundial, por supuesto. Si revisamos los libros de historia política eh, del mundo, nos vamos a dar cuenta que esas mismas estrategias se utilizan en Guatemala, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Pero entonces, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, se dio digamos, un giro en la forma de abordaje de los problemas que se estaban tratando de resolver. De hecho, se dice que Jacobo Arbenz Guzmán lo que pretendía era, de alguna forma, crear esa participación política de la ciudadanía, ¿verdad? Bien. Eso hablando de 1954, vayámonos a 1962. 1962. Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y, por supuesto, podríamos decir, de la historia de nuestra nación, de enormes costos en términos humanos. eh, es decir, estos conflictos armados, de alguna forma, siempre van a haber personas que estén o no involucradas, como mencionábamos anteriormente, en el conflicto, ¿ya? Es decir, personas civiles que no tienen nada que ver directamente en el conflicto, ¿verdad? Eh, es decir, hubo devastación en cuestiones, en términos humanos, en términos materiales,
¿ya? Y en esa labor de documentación de las violaciones de derechos humanos, porque por supuesto lo hubo, y hechos de violencia vinculados a ese enfrentamiento armado, se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ¿ya? Y esta Comisión de Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas, combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala. De hecho, hay distintos escritos que narran precisamente los testimonios de muchas personas que sufrieron, ¿ya?, durante el conflicto armado interno, esas consecuencias que dejó o que provocó el conflicto armado interno, ¿verdad?, de uno u otro bando, porque ambos bandos cometieron atrocidades, ¿verdad? En cuanto a la concentración territorial de las operaciones militares y víctimas, en el periodo del 62 al 70, las operaciones se concentraron en Oriente, ¿ya?, en la ciudad de Guatemala y la costa sur, siendo, por supuesto, las víctimas fundamentalmente campesinos, ¿ya?, miembros de las organizaciones gremiales rurales, que, por supuesto, cualquier asociación, cualquier organización de la ciudadanía era vista con malos ojos. Es decir, se organizaban y ya eran acusados de ser enemigos del Estado, ¿ya? No había forma de poder protestar, de poder manifestarse, como hoy en día por lo menos tenemos esa libertad de expresarnos, esa libertad de manifestar, por supuesto, sin violentar los derechos de los demás ciudadanos, ¿verdad? Como establece la Constitución Política de la República. Entonces, y en ese sentido, víctimas fundamentalmente campesinos, miembros de las organizaciones gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y secundarios, y por supuesto, muchos que de alguna u otra forma tenían eh, de una u otra forma estaban vinculados a estos movimientos y que en determinado momento pues ellos tenían alguna influencia hacia las personas, es decir, y que en algún momento ellos podrían haber sido simpatizantes de la guerrilla, ¿verdad? Estamos hablando del año 1962, ¿verdad? Septiembre de 1962, ya nos trasladamos a 1963. Durante el periodo de enfrentamiento armado, la noción de enemigo interno, ¿ya?, intrínseca a la doctrina de seguridad nacional, que eso por supuesto fue una política implementada en Estados Unidos y llevada por supuesto a nuestros territorios. Esta doctrina de seguridad nacional se volvió cada vez más amplia para el Estado. Mediante su investigación, la Comisión del Esclarecimiento Histórico recogió uno de los efectos más devastadores de esta política. Las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables de 93% de las violaciones documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esta Comisión de Esclarecimiento Histórico lo que trató fue de documentar los testimonios de las víctimas, testimonios de personas que fueron, eh, digamos, violentados en sus derechos humanos. Por supuesto, en esta Comisión de Esclarecimiento Histórico debieron haberse documentado, ¿ya?, las violaciones a derechos humanos de ambos bandos, ¿verdad? En realidad tendría que haber sido de esa manera. Muy bien. Luego nos vamos 1970 y vayámonos hasta 1977. En septiembre, digamos, hablando del año 1977, fueron más selectivos y dispersos. Las víctimas incluyeron líderes comunitarios. ¿Por qué los líderes comunitarios? Porque de alguna u otra forma los líderes comunitarios tienen influencia sobre ciertos grupos de personas. Es decir, ellos están al frente de ciertas comunidades, como lo es hoy en día. Los líderes comunitarios, pues, de alguna forma van a influir en el quehacer social de ciertos grupos, ¿verdad? Inclusive hoy en día se habla de los COCODES o COMUDES, que son, en el caso de los COCODES, son comités comunitarios de desarrollo, que lo que buscan es el desarrollo de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, digamos, estos líderes comunitarios, pues obviamente cualquier organización civil era reprimida porque pues era considerada que
se estaba uniendo en contra del enemigo del Estado, que eran los grupos subversivos, los grupos guerrilleros. Entonces se veían con malos ojos, ¿verdad? Hubo digamos, las víctimas fueron estos líderes, tanto líderes comunitarios, también líderes sindicales, ¿ya? Religiosos y, por supuesto, estudiantes, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos sufrieron precisamente esa violencia. ¿Ya? Bien, luego vayámonos al año de 1982, en la época del 1980. En 1982 hubo una respuesta represiva desproporcionada, por supuesto. ¿Ya? La magnitud de la respuesta represiva de quienes dirigían el Estado en ese entonces, absolutamente desproporcionada en relación con la fuerza militar de la insurgencia, de alguna forma puede entenderse en el marco de los profundos conflictos sociales y económicos y culturales del país. Sobre la base de los resultados de su investigación, la Comisión de Esclarecimiento Histórico concluye que en el periodo de 1978 a 1982 se produjo entre ambos amplios sectores de la ciudadanía una creciente movilización social y oposición política. Esto derivado de que la sociedad en algún momento, si bien es cierto, estaba sujeta a ese temor, estaba atemorizada, ¿ya? Eso no significó que en algún momento la gente pudiera manifestarse, pero era una situación bien delicada porque, como decíamos, no era tan sencillo como, digamos que hoy en día por lo menos tenemos un poco de libertad para manifestarnos, ¿verdad? Bien, eso hablando del año 1982, cuando se dio un recrudecimiento de la represión. Y ahora vayámonos a 1983. Ya. Vayámonos a septiembre de 1983. Los pueblos indígenas, por supuesto, fue una población bastante golpeada. En los años ellos fueron, en alguna forma, podríamos decir, considerados enemigos colectivos del Estado. En los años de exacerbación del enfrentamiento, 1978 y 1983, cuando digamos que llegó a su punto álgido ese enfrentamiento que se daba, no solo en la ciudad de Guatemala, sino también a nivel de los departamentos, Quiché, por mencionar algunos, Petén, eh, San Marcos, etcétera, ¿verdad? Prácticamente todo el territorio nacional. Y había un conflicto bastante fuerte, se exacerbó, un punto álgido, digamos, con la ampliación de la base de apoyo y el ámbito de acción de la guerrilla en varias regiones del país, porque la guerrilla pues obtuvo de alguna forma cierto apoyo de la población, porque vean, aquí no vamos a discutir alguna posición en cierta forma. Aquí lo que tratamos de hacer es entender cómo sucedió esto, o por lo menos medianamente con la información que tengamos, tratar de ver cómo sucedieron las cosas digamos, cuál fue el sufrimiento del pueblo de Guatemala. Y en ese sentido, decíamos, esa exacerbación del enfrentamiento con la ampliación de esa base de apoyo, tanto en el ámbito de la guerrilla, en varias regiones del país, el ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla. En algunas ocasiones esta identificación se produjo en razón de la efectiva existencia de su apoyo a los grupos insurgentes, así como de condiciones preinsurreccionales en áreas de limitada extensión de territorio del país. Eso no quiere decir que solo, por supuesto, el pueblo indígena, pero ahora que hay que hacer una acotación. En algún momento, la población civil, eh, ¿qué hacía? ¿Hacia dónde se iba? Porque llegaba la guerrilla y decía que si no los apoyaban, pues pues a matar prácticamente. Y si no, y llegaba el ejército y también que no apoyaran al enemigo, que era la guerrilla de ellos. Entonces la población civil se quedó en medio, ¿ya?, de esa situación. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Ya? Entonces, muchas veces la población civil se vio acorralada y en determinado momento
tenía que brindar un apoyo, ¿ya? O estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Entonces, bien, eso estamos hablando de que es el año 1983, es decir, 1980. Vayámonos a 1983, siempre en esta situación, en la mayoría de las masacres, pues se ha evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, por supuesto, y acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. Ahora, aquí es importante señalar que, por supuesto, hubo masacres de ambos bandos, porque, como les decía, o estás conmigo o estás en mi contra. Entonces, eh, si no apoyaban a los guerrilleros, los mataban. Y si apoyaban al ejército, los mataban. Entonces, ¿qué hacía la población civil? El que estuviera frente a ellos tenía que apoyarlos, ¿verdad? Llegaban los guerrilleros y entonces tenían que, pues, de alguna forma darles de comer a ellos, pues. Y resulta que llegaba el ejército y decía, bueno, aquí pasó la guerrilla, sí, ustedes les dieron de comer, pues entonces cometían masacres y viceversa, ¿verdad? Entonces, ambos bandos cayeron en esa estrategia de que como apoyas al ejército, son mi enemigo, ¿verdad? Bien, vayámonos entonces, sigamos acá. Yo creo que esta parte ya la vimos, 1983. Ya. Bien, esto ya lo vimos. Inclusive hay libros que narran esto. Hay un libro que se denomina Masacres de la Selva. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, pues sería importante que lo lean. Por supuesto, hay que leerlo con ojo crítico. Cada uno de estos documentos no, digamos, encierran una parte de la verdad. No quiere decir que nosotros lo leamos con ojos ciegos, es decir, sin un análisis, sin un razonamiento. Nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. ¿Ya? Bien, vayámonos entonces a 1985. ¿Ya? En 1985, un periodo más sangriento, durante el periodo más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado, 1978 a 1985, los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, perdón, y en la costa sur y la capital. Por supuesto, en la ciudad de Guatemala habían, de alguna forma, utilizaban sus estrategias, uno y otro bando, por supuesto, ¿verdad? Bien, luego vayámonos estamos en 1985, vámonos a 1986, 1989. Los costos económicos del enfrentamiento armado. Basada en esa investigación sobre los costos económicos del enfrentamiento armado, la Comisión de Esclarecimiento Histórico estima que solo durante los 10 años comprendidos entre 1980 y 1989 se produjo una serie de costos directos cuantificables que en su conjunto fueron equivalentes a dejar de producir por completo en Guatemala durante casi 15 meses, al representar 15 años, el 121% del Producto Interno Bruto. Es decir, esos costos económicos del enfrentamiento armado, por supuesto. Recordemos que en el caso de la guerrilla, pues trataba de cerrar esos espacios económicos y golpear supuestamente al enemigo, ¿verdad? Y en realidad golpeaba a, a la población en general, botando puentes, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos actos de sabotaje que cometían con tal de, pues, hacer valer su presencia, ¿verdad? Es decir, es parte de las estrategias que utilizan muchas veces, ¿ya? Para hacer sentir su presencia, para hacerse ver. Es decir, eran los mecanismos que utilizaban para poder decir aquí estamos, ¿verdad? Bien. Hay algunos aspectos que los voy a comentar y los vamos a comentar con ustedes también, ¿verdad? Bueno, luego vayámonos a 1996. Por supuesto, esto es una breve línea del tiempo que podríamos mencionar. Ya decíamos, hay muchísimos documentos que tratan de, digamos, documentar lo sucedido durante esas épocas, ¿verdad? 1996, último periodo. En el periodo de 1986 a 1996, las acciones represivas tuvieron un carácter selectivo y afectaron casi por igual a población maya y población
Ladina, las comunidades de población en resistencia constituyeron un objetivo prioritario de las operaciones militares en el área rural. De hecho, habían comunidades, se denominaban CPR, comunidades de población en resistencia. Esas comunidades de población en resistencia lo que hicieron fue que abandonaron sus aldeas, abandonaron sus pueblos y se fueron a refugiar a las montañas, porque si llegaba la guerrilla, les causaba daño. Llegaba el ejército y les causaba daño. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a la montaña, es decir, no en apoyo a nadie, sino sencillamente tratando de protegerse. Es decir, por eso se denominaron comunidades de población en resistencia, porque no pretendían darle apoyo a ni uno y otro. Por supuesto que sufrieron, ¿verdad? Sufrieron, en realidad sufrieron, ¿verdad? Bien, entonces así se les denominaba a estos grupos de ciudadanos, ¿verdad? Comunidades de población en resistencia. Estamos hablando de 1996. Luego vayámonos a diciembre de 1996. Paz y reconciliación. El gobierno del presidente Arzu y la URNG concluyeron, ojo, porque aquí se dio la conclusión, no es que en realidad aquí, digamos, en ese año se negoció y se llegó a un acuerdo, no. Vamos a referirnos más adelantito respecto a cómo fue el llegar a este momento, es decir, supuestamente paz y reconciliación. O sea, no fue tan sencillo, no fue de la noche a la mañana como decimos. Ya sencillamente tendremos nosotros que analizar, tenemos que pensar, tenemos que razonar si en realidad esto significó algo, si se ha llevado a la práctica o no. En fin, son temas que deberíamos discutir. Entonces, esas conversaciones llegaron a su fin a través de, digamos, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Fue una organización en la que se unificaron las diferentes fuerzas guerrilleras, ¿ya? Y ese diálogo que se mantuvo concluyó a finales de 1996, un largo proceso, por supuesto, de negociaciones, contando con la participación de las Naciones Unidas, ¿verdad? En calidad de moderador y con el respaldo de la comunidad internacional. Culminó en la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos establecen, por supuesto, los veremos más adelante, compromisos que representan un logro, digámoslo así, entre comillas, incomparable, de mucha relevancia en la historia nacional de las últimas décadas. Ahora, eso es un tema que nos toca analizar en realidad si se han cumplido o no esos acuerdos de paz. Ya, bien, muy bien. Aquí quisiera hacer cierto análisis, ¿verdad? Y espero la participación de ustedes también. Fíjense, pues, llegar a este punto de la firma de la paz no fue de la noche a la mañana. Inclusive durante el gobierno de Serrano Elías ya se tenían ciertas negociaciones precisamente buscando un punto de acuerdo. Es decir, la idea era evitar, ya, parar ese sufrimiento que estaba padeciendo la población guatemalteca. Porque en realidad, ¿quién ponía a los muertos? Los ponía la población civil. ¿Ya? ¿De dónde salían los insurgentes? Salían de la población civil. ¿De dónde salían los soldados? De la población civil. Es decir, quizás alguno de ustedes se recordará, ¿verdad? O ha leído cuál era la forma de reclutamiento que tenían ambos bandos. No era una cosa voluntaria, pues, ¿ya? Tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las fuerzas insurgentes reclutaban a personas y las reclutaban no era de que les pagaran sus salarios, sencillamente se los llevaban. Se convertía en una cacería de jóvenes, ¿ya? ¿Ya? Para poderlos llevar a combatir. Aquí también es importante señalar el tema de, el caso de las patrullas de autodefensa civil, el cual fue un, digamos,
el Estado utilizó, los gobiernos de ese entonces utilizaron a la población civil, la armaron, ¿ya?, para hacerle frente a la guerrilla. Pero ¿cómo un campesino que sabe manejar el machete, el asadón, la coba, etcétera, y todas las herramientas que usaba para sus siembras, van y le dan un fusil, ¿ya?, supuestamente para defender a su población, pero ¿defenderla de quién? ¿Ya? Entonces, utilizaron a la población civil, ¿ya? Bien, hoy en día, inclusive, gente que fue obligada, porque no era de que mire usted, véngase y no, sino gente que era obligada a patrullar a altas horas de la noche. Amanecían los campesinos patrullando sus aldeas. Imagínense ustedes ese sufrimiento, ¿ya?, de estos ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Bien, abro la posibilidad para que ustedes puedan comentar al respecto. Tenemos ahí varios minutos. Ustedes tienen la palabra. Bien, tenemos 93 presentes en este momento. 93 voces, 93 criterios. Adelante, Juan Francisco, le escuchamos. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que haciendo eh, una pequeña remembranza ahí de lo que usted estaba exponiendo, pues tiene toda la razón del mundo, porque yo sí recuerdo que en ese entonces quienes ya tenían más de 16 años, porque se supone que debía ser todos mayores de edad, pero hubo un momento en el que quien ya tenía más de 16 años solo le decían que andaban agarrando, porque así se decía, andan agarrando mucha, y todos salían disparados para su casa. Incluso en esa época se conoce o se sabe de varias personas que quisieron jugar una broma o que la jugaron directamente, porque le pasaban diciendo a los grupos de jóvenes que estaban reunidos en el parque, en las plazuelas, en las plazas, les pasaban diciendo andan agarrando mucha y todos para su casa, y al día siguiente se enteraban que eran mentiras. Y por ese tipo de bromas hubo varias personas que sí fueron reclutadas principalmente para el ejército, porque ya no creyeron cuando les pasaron avisando y efectivamente los agarraron. Y sí recuerdo que incluso, como en ese entonces, había personas que no habían salido de sexto primaria, ya tenían 15 o 16 años, y se los llevaban para el ejército y les truncaban sus estudios para siempre. Había personas que sí se quedaban con gusto en el ejército, había otras que cumplían su tiempo de servicio y ya eran retiradas. Pero pasando, digamos, al trasfondo de lo que usted estaba mencionando, lo que se sufrió en esa época, pues sí era bastante serio, porque quienes más, quienes más eran los afectados eran las clases desprotegidas, porque en las ciudades es cierto que había mítines y en las carreteras había secuestros temporales, digamos, porque ellos paraban vehículos, los cubrían con hojas, los escondían en el monte, hacían su mitin y luego los dejaban libres. Pero quienes más sufrían de flagelos, de violaciones, de capturas o de secuestros, porque se los llevaban a la fuerza allá afuera para el ejército, para la guerrilla, eran las clases desprotegidas que vivían principalmente en las áreas marginales rurales, ¿verdad, Lick? Excelente, muchas gracias, estimado Juan Francisco, por su intervención muy acertada. Efectivamente, sí, efectivamente así sucedía. Y generalmente a fin de mes, pues llegaban los camiones del ejército a decir, miren, ustedes se están agarrando, decían, va, y todo el mundo corría a sus casas, ¿verdad? O se metían en donde pudieran, ¿verdad? Porque pues los llevaban a la fuerza. Entonces se dio el reclutamiento forzoso, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso es, por supuesto que es muy importante conocerlo, para que vayamos haciendo conciencia precisamente del sufrimiento que tuvo la población guatemalteca y en realidad cómo estamos hoy en día. Lo más importante es eso. Y una sociedad que no conoce su pasado, dicen que está condenado a repetirlo. Y nosotros debemos conocer nuestro pasado
para hacer un análisis y ver ese sufrimiento. Y por supuesto, eso no nos debe dejar ahí estancados, sino al contrario, ver cómo estamos hoy en día, qué podemos mejorar, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar esa situación y que por supuesto no vuelvan a darse esos enfrentamientos armados, sino que lo contrario, deberíamos buscar la forma de ir mejorando como sociedad, ¿verdad? Por supuesto, vamos a analizar las causas que subyacen o que todavía subyacen o que subyacieron en ese momento que se dio el conflicto armado. Muchas gracias, Juan Francisco. Valoro mucho su participación. Ustedes tienen la palabra. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Sí, Amílcar, adelante. Gracias, Lick. Acá con una pregunta, bueno, eh, ¿cuál sería la probabilidad si es que una para con con la que vuelva a haber algún conflicto armado acá en Guatemala? Ajá, interesante pregunta. Bien. Bastante arriesgada la respuesta también, pero interesante. Fíjense pues, Amílcar hace una pregunta interesante. De hecho, antes de abordar la respuesta, déjenme decirle que había pensado, y se los comparto a ustedes, generar un formulario de análisis, de pregunta, que podamos hacernos entre nosotros mismos y compartirlo y de alguna forma generar discusión, porque esto es la academia precisamente. En ese formulario de cuestionamientos quería compartirles y yo pensaba precisamente que pudiéramos preguntarles a quienes tengan la oportunidad de contestarlo, preguntarles qué tanto conocen respecto al conflicto armado interno en Guatemala. ¿Qué saben? Por ejemplo, ustedes, eh, yo en realidad tengo que reconocer que ustedes son un grupo de estudiantes que participan mucho en la clase, ¿verdad? Y de verdad que les agradezco mucho. Pero, ¿cómo ellos pueden decirnos, es decir, esas experiencias? Plantear algunas preguntas, 2 o 3 para no hacer aburrido el cuestionario, y luego decirles si han leído los acuerdos de paz, si conocen los acuerdos de paz. Y ya, es decir, 2 o 3 preguntas bien pensadas y plantearlas. ¿Ya? ¿Qué tanto se discute de esto? ¿Qué tanto hablamos en nuestra casa, con nuestros amigos? Si hablamos del conflicto armado interno o sencillamente lo ignoramos y hacemos como que no pasó en Guatemala, eso pasa en otros países, eso pasa en Colombia, eso pasa en El Salvador, en Ucrania, en Afganistán, en fin, pero en Guatemala no pasó y no pasa nada. ¿Será que esa indiferencia nuestra? Esas son cuestiones que deberíamos nosotros plantearnos, ¿verdad? Así que les dejo la inquietud ahí de esa posibilidad de plantear algunos cuestionamientos y dije, bueno, les voy a comentar a mis queridos estudiantes que tengo esta idea de poder formular unas cuantas preguntas y luego ver los resultados. Yo hoy en la mañana escuchaba precisamente en una radio eh, que pues realmente no es que me guste escuchar la radio, escucho algunas cosas y cuando veo que no hay aporte al conocimiento, sencillamente cambio y mejor pongo música, ¿va? Entonces resulta de que mencionaban ellos respecto a la denominación que se le da, digamos, a los ladinos, cuando debería decirse mestizos, ¿verdad? Inclusive hay una obra que crearon estas personas. Y me recordé del seminario que nosotros realizamos allá en el colegio, me recuerdo, en Diversificado. Y el seminario se denominó que si nosotros teníamos identidad guatemalteca o no, fíjense ustedes. De verdad que es un seminario muy interesante. Entonces, vino a mi mente eso y me puse a pensar en ustedes, ¿verdad? En la clase, dije, ¿cómo? O sea,
vean ustedes para que vean que no crean que solo me acuerdo cuando voy a la clase. No, yo me recuerdo también y quiero ver cómo aporto al conocimiento para ustedes, estimados estudiantes. Entonces, Amílcar dice, ¿qué posibilidades hay de que esto vuelva a repetirse? Sí, hay posibilidades que esto se pueda repetir. Por supuesto, puede darse, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ya? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de evitar que esto suceda? Conociendo lo que sucedió. De ahí la importancia de conocer la historia de nuestra Guatemala. Esos conflictos, pues por supuesto es importante que los conozcamos. De alguna manera nos debe obligar a discutirlo y pensar que hay un riesgo de que pueda suceder. ¿Será que puede llegar a suceder? Bueno, no podemos descartarlo del todo, ¿ya? Porque las condiciones que prevalecían allá, puede ser que esas condiciones estén ahora. Entonces, son cuestiones que debemos preguntarnos. ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Cómo estábamos en aquel entonces? ¿O cómo estaba la sociedad guatemalteca? Pues yo no soy tan de tantos años, ¿verdad? Igual que el compañero o los compañeros que acaban de intervenir, ¿verdad? Somos más o menos eh, no tan pasados de años ni tan jovencitos, pero de ahí la importancia, porque nosotros tenemos algunas vivencias, ¿verdad? No puedo decirles que yo no tuve vivencias, por supuesto que tuve vivencias. Tuve la oportunidad de conocer de alguna forma esto, y a mí no es que me lo contaron, ¿verdad? Hay cosas que uno se da, como dice el compañero, ¿verdad, Juan? Él dice, bueno, ¿qué pasaba cuando iban a llevarse a los jóvenes, ¿verdad? En fin, tenemos ciertas vivencias, así que hay cierto riesgo que pueda llegar a suceder. Quizás no en esa forma, pero es un trabajo que todos los guatemaltecos debemos realizar para evitar que eso suceda. Todos debemos de alguna forma involucrarnos, pero hay que conocer precisamente, ¿ya? Este conflicto que se dio en nuestra Guatemala y evitar que vuelva a suceder, ¿verdad? Bien, ¿alguien más, por favor? Ustedes tienen la palabra. Llevo las cuentas de quienes me van participando ustedes. Por ahí veo caídos algunos que siempre participan. Alguien que quiera compartir su experiencia o que ha leído, pues, ¿verdad? No tengan miedo que de todas maneras esto es la academia, estimados estudiantes. La gente a veces tiene miedo de hablar, ¿verdad? Ustedes, no, ustedes pueden expresarse libremente. De hecho, en mi clase ustedes lo han hecho de manera respetuosa. Igual yo he sido respetuoso con ustedes. Reitero ese aprecio que les tengo porque valoro mucho a la academia, los valoro mucho a ustedes. Adelante, Maida. Sí, buenas noches, licenciado. Algo que decía el compañero Juan Francisco, yo me acuerdo de que solía decirse que las personas que no fueran agarradas para el ejército, a veces se casaban para no ser llevados al ejército. Y a pocas cuadras de donde yo vivo, estaba un lugar denominado, ¿cómo es? Es Destacamiento militar, algo así creo que era la palabra. Destacamento. Ajá, y muchos eran agarrados y no querían, o sea, eran a la fuerza, ¿va? Eh, mm, y yo escuché muchas veces, bueno, en algunas ocasiones yo era muy chiquita, pero sí me acuerdo de que a veces habían personas que se suicidaban porque no querían estar ahí. Entonces, lo poco que yo recuerdo es que sí, sí fue un poco, para mí un poco traumante, pero para los que vivieron en sí, eso pues está bien complicado. Fue complicado porque yo me acuerdo que muchos incluso se molestaban entre conocidos ahí, decía, es que vos te casaste porque no quisiste ir al ejército y no la querías y cosas así, ¿verdad? Cierta mentira, ¿sabes? ¿Verdad? Pero se molestaban en esa forma. Y lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que
sobre los acuerdos de paz y todo eso, pues eh, es, fue muy, muy difícil todo ese proceso e incluso cada parte de los reuniones que tuvieron en los acuerdos de paz. En Izquipulas también hubo uno, en Querétaro, si no muy, estoy bien, no muy me acuerdo, pero todo eso fue un proceso largo y a la larga, pues tal vez el conflicto armado interno, pues ya no es así como era, pero tal vez en conflictos sí hay de una de otra forma, sí hay, ¿verdad? Entonces, pero em, me imagino que los que se fueron al ejército por esa situación, más de alguien todavía nos puede dar como que sus conocimientos y experiencias que tuvieron en su momento, ¿verdad? Y es interesante conocerlos y es interesante también que pudiéramos o que podamos tener esos conocimientos de las personas que lo vivieron. Bueno, yo he tenido algunas anécdotas de personas que sí vivieron esa situación y que eso no se pierda, pues porque en el caso de mis hijos tal vez no lo van a ver de esa forma y mis nietos y así sucesivamente, pero es importante que nosotros conozcamos para poder impartirles ese poco conocimiento, poco o mucho, sobre este tema que fue, creo que fue 30 y, ay, ya no me acuerdo, 36 años o 32 años de conflicto armado interno. No estoy muy bien en eso, en ese tiempo, pero fue algo que marcó y poder enseñárselo y darles a conocer a los jóvenes y niños que vienen en las generaciones atrás de nosotros y que vean pues el, el cambio también que hubo, porque yo tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos, en algunas em, como diplomados de la PDH, de la central, y lo que ellos nos enseñaban, pues era algo muy, muy bonito, pues que tal vez yo por mi corta edad no me acordaba exactamente cómo era, pero sí tenía recuerdos vagos ahí, ¿verdad? Pero en la forma en que fue dado y, y muchas situaciones que surgieron, pues sí es necesario e importante que lo sepamos y que lo sepan nuestras generaciones, licenciada. Por su participación en ese sentido, Maida, muy interesante. Efectivamente, estimados estudiantes, el conocimiento que tengamos de nuestra historia reciente, de alguna forma nos va a permitir evitar cometer esos errores y esos horrores que vivieron muchas personas, ¿verdad? En el caso de la contrarrevolución, por supuesto, siempre ha existido y siempre existirá un interés económico, ¿ya? Dentro de esa contrarrevolución, por supuesto, la United Fruit Company, que era la más grande terrateniente de Guatemala, después de la Iglesia Católica, ¿va? Que es terrateniente. Entonces, porque tenían las grandes extensiones de tierra. Si nos remontamos al gobierno de Justo Rufino Barrios, cuando expropió muchas de las tierras de la Iglesia Católica, que era, reitero, era uno de los grandes terratenientes. Entonces, pero la United Fruit Company, que prácticamente le regalaron muchas tierras, ¿verdad? Entonces, tierras que por supuesto pertenecían al pueblo de Guatemala prácticamente. Entonces, esta se vio afectada en sus intereses económicos, una empresa norteamericana, y por supuesto, la intervención que tuvo de alguna forma el país norteamericano en, en esa situación, ¿verdad? Pero hubo un interés económico detrás de todo este movimiento, ¿verdad? Bien. Sí, Norma dice que efectivamente las personas tienen miedo a hablar, pero miren, nosotros, como les digo, no podemos venir aquí en la academia, debemos participar, hay que comentar, hay que decirlo, porque miren, ¿y cómo puede llegar a oídos de nuestras generaciones, de esta generación de hoy en día? Los jóvenes de hoy en día, en realidad, pueden desconocer estos hechos, ¿verdad? Entonces, qué cómodo, ¿verdad? Pero no saben lo que en el pasado
la población sufrió precisamente, ¿verdad? Ahora, abordar el llegar a la firma de los acuerdos de paz no fue una cosa sencilla, porque en realidad hubo mucha presión internacional, mucha presión de las Naciones Unidas para que Guatemala firmara esos acuerdos de paz. No crean que lo hicieron quienes lo firmaron, lo hicieron solo porque, qué benévolos, qué bonitos, buena gente. No, lo hicieron porque hubo una presión fuerte a nivel internacional. Y de hecho la Constitución Política de la República tuvo una influencia enorme para que fuera aprobada en el año que fue aprobada. Ya les voy a preguntar ahí cuándo se aprobó la Constitución, ahí se acuerdan. Eh, Hay que conocerla. Pero es un instrumento en realidad de derechos humanos, la Constitución Política de la República. Esta Constitución narra precisamente eh, muchas de las cartas, muchos de los derechos contenidos en las cartas de derechos humanos están plasmados en la Constitución Política de la República, pero esta tiene mucha influencia precisamente para evitar que lleguemos a un conflicto nuevamente. Entonces, de alguna forma, esa experiencia dura de la sociedad guatemalteca se buscó de alguna forma a través de la Constitución Política actual de 1985 evitar llegar a esos extremos, ¿verdad? Así que bien difícil en otro sentido de que la gente pueda atreverse a hablar. Y hoy en día la gente viene y agarra partido, como decimos. Nosotros no tenemos que agarrar partido. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar a la luz de los conocimientos que tengamos, ¿verdad? Y hacer esa crítica, no agarrar partido, porque el problema es cuando uno agarra partido, ¿verdad? Y ahí sí hay problema. Bien. Sí, efectivamente llegaban a pedir alimentos a cambio de no matarlos, ¿verdad? Muchos campesinos pues tenían que preparar grandes ollas de comida tanto para la guerrilla, o a veces el ejército llegaba hambriento o la guerrilla llegaba hambrienta, porque ¿de dónde comida? ¿Verdad? Entonces, y si no les daban, los mataban, ¿verdad? Después llegaba el ejército y decía, aquí pasó la guerrilla, ¿verdad? O a veces el mismo ejército preguntaba si había pasado el ejército y el ejército era el que lo estaba preguntando, pero lo hacía para ver si la gente caía y acusaba a la contraparte, digamos. O sea, llegaba la guerrilla y decía, mire, no pasó por aquí la guerrilla, que siguieron los guerrilleros. Entonces venía y los mataban, ¿verdad? Entonces una época bien difícil, de verdad. Eh, Bien, algunos cuentan que llegaban a las casas a pedir alimentos, ¿verdad? Entonces, y otras mujeres las obligaban a llevar a los destacamentos para cocinarle a los soldados, por supuesto, una manera de desaparecer a las personas. Eh, el inicio, no, el inicio del conflicto, en realidad, esto, por supuesto que siempre va a haber influencias, ¿verdad? Ustedes, eso es natural hasta cierto punto, ¿verdad? Porque habían movimientos subversivos o movimientos guerrilleros a nivel latinoamericano. Eh, El Salvador, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿verdad? En Nicaragua también, en fin, en prácticamente el continente latinoamericano estaba influenciado por ese tipo de movimientos, porque en realidad la gente ya no soportaba digamos, los extremos a los que habían sido sometidos, ¿verdad? Bien. Por supuesto, la bananera, que era prácticamente la que mandaba, ¿verdad? La que quitaba gobiernos, ¿verdad? Había un monopolio a través de la vía férrea, porque eran los dueños de ferrocarriles de Guatemala, ¿verdad? Y, en fin, y por eso mismo fue que se creó la carretera esta del Atlántico, para de alguna forma quitarle o restarle un poco de influencia a los ferrocarriles, ¿verdad? Bien. Amílcar dice que pues su papá le contaba que había una hora en la que ya no podía salir. Sí, habían toques de queda, ¿verdad? Durante el gobierno de Plata Zurdia y más aún durante el gobierno de Ríos Montt, que fue una época bastante difícil. Durante
estas épocas fueron inclusive bombardeadas poblaciones, ¿verdad? Ustedes, en fin. Muy bien. Es cierto, se crearon escuadrones de la muerte, que si los muchachos estaban en la esquina platicando, en fin, tal vez ni eran malosos, digamos, ¿sí? Y pasaban los famosos del Comando 6 levantándolos, como decía el compañero, y aparecían muertos al otro día, aunque no fueran guerrilleros, pues, ¿verdad? La famosa Panel Blanca, en fin, hay una serie de organizaciones que se manejaban, ¿verdad? Ese, por supuesto, Miguel dice que las batallas o enfrentamientos se dan en las montañas, en la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, el cerro del Cucurucho, ¿verdad? Porque era tierra alta. Eh, sí, el gobierno tuvo victorias contra la guerrilla, logrando la captura y ejecución de líderes y destrucción de depósitos de armas y abastecimiento de la guerrilla en Oriente, por supuesto, en Guatemala. Muchos guerrilleros se entregaron de forma voluntaria, ¿va? Pero hubo algún momento en el que la guerrilla entró a la ciudad de Guatemala y estuvo a punto de tomar el poder, ¿verdad? Bien, bien difícil, ¿ya? Ahorita le doy la palabra a Milcar. Una vez el sector empresarial lo querían amedrentar frente a Posada de Don Rodrigo, llegando al arco y se explotó una bomba en un bus de turistas, ¿verdad? Eso con tal de hacerle presión al sector empresarial, ¿verdad? Empresarial. Fíjense que de alguna forma, digamos, dentro de los conflictos que se dieron, ¿verdad? Siempre había intervención extranjera, por supuesto, siempre van a haber apoyos, ¿verdad? ¿De dónde venían las armas? De hecho, también hay que recordar que fíjense ustedes que las distintas organizaciones, yo creo que eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hablar un poquito de las distintas organizaciones que estuvieron dentro de los enfrentamientos que se dieron. Hablaremos quizás un poquito del EGP, de la ORPA, PGT, en fin, eso será en la próxima clase. Solo voy a dar la palabra a Amílcar. Adelante, Amílcar. Gracias, Alex. Solo tengo una duda, así como el ejército tenía un jefe, ¿verdad? Que era quien, bueno, un grupo de personas quienes lideraban para que fueran a luchar contra los guerrilleros, ¿verdad? Pero mi duda es si los guerrilleros también tenían un jefe o alguna organización para ponerse de acuerdo, Alex. Efectivamente, sí, de igual forma como el ejército tenía digamos, un mando, también la guerrilla tenía sus mandos, pero se dice que estos mandos eran, digamos, a nivel, como ellos lo manejaban, ¿verdad? Entonces venían y tenían sus comandantes, ¿verdad? De hecho, y quienes integraron la URNG fueron varios comandantes. Yo recuerdo uno de ellos que integró, que era este Gasparilón y otros, ¿verdad? Uno de apellido Asturias. Ellos eran comandantes guerrilleros, ¿verdad? Que son los que daban órdenes, precisamente, que daban las estrategias. Pero como generalmente los grupos guerrilleros, sí, si bien es cierto, sí, una voz de mando, pero ellos, su nivel jerárquico es distinto al nivel del ejército, porque los grupos guerrilleros generalmente no operaban en grandes grupos, sino en grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, y eso era muchas veces lo que hacía que el ejército a veces no los localizara, porque eran grupos pequeños, ¿verdad? Generalmente eran grupos de 20 a 30 personas, no eran más, ¿verdad? Una escuadra que le denominaban en el ejército generalmente también eh, empezó a actuar de esa manera porque ya no iban demasiadas personas, ¿verdad? Esos grupos pequeños eran los que se manejaban, ¿verdad? Pero sí tenían comandantes, sí habían comandantes. De hecho, la organización, eh, la ORPA, ¿verdad? Que vamos a hablar en la próxima clase de eso, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito. Sí, efectivamente, ellos se escondían en las montañas, ¿verdad? Ustedes, digamos, generalmente combatían en las montañas, ¿verdad? Para que no los encontraran, ¿verdad? Así es como funcionaba y ponían sus trampas, porque el ejército iba tras ellos y los buscaba, ¿verdad? Y era más fácil para los guerreros porque ellos conocían bien las montañas, entonces, en fin, ¿verdad? Por supuesto, MR13, es decir, habían
las FARC, por ejemplo, Fuerzas Armadas Rebeldes, porque hubo un grupo integrado por John Sosa, que fue un militar. De hecho, hubo grupos militares también, ex integrantes del ejército, que formaron un grupo guerrillero, el Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿verdad? Entonces hay una serie de organizaciones que integraron la guerrilla, ¿verdad? En fin. Exactamente, un saldo de más de 200,000 víctimas que dejó, según esta comisión del esclarecimiento histórico, una enorme cantidad de muertos, ¿verdad? Así que muy importante conocerlo. Daños en la población, tanto a nivel físico como daños psicológicos. De hecho, muchas de las personas hoy en día todavía, quienes viven todavía, pues, ¿verdad? Todavía tienen esos resabios del conflicto, ¿verdad? Por supuesto, muchas personas desaparecidas, etcétera, ¿verdad? Así que mucho secuestro, es decir, habían grupos que pertenecían a las fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, que si uno iba caminando ahí en las aldeas a altas horas de la noche, 9 o 8, 10 de la noche, pues se lo levantaban, ¿verdad? Ustedes. Y es el sufrimiento de la población guatemalteca. Así que hay bastante literatura que hay que leer. Ya les decía yo, hay un libro que se llama Masacre de la Selva, de un autor Falla. Yo recuerdo que ese libro fue lectura obligada en nuestra facultad, ¿verdad? Entonces, así que para el día de hoy eso es lo que teníamos, estimados estudiantes. En la próxima clase vamos a abordar las causas y tal vez hablemos un poquito de estas organizaciones. Es más que todo a nivel de academia que podamos conocer. Y en la próxima espero que se animen un poco más, porque hoy solo 4 participaron. Hay varios que, bueno, como 5, una compañera nada más. Y en las otras clases han participado 2, 3 compañeras. Así que hoy o están muy cansaditos o no quieren hablar de esto, ¿verdad? No tengan miedo. Aquí es la academia. Aquí podemos conversar. Aquí podemos platicar sin ningún temor, en el sentido de que alguien nos puede decir nada porque estamos en la academia, ¿verdad? La idea es que podamos conocer un poquito de esa historia cruenta de nuestra sociedad guatemalteca. Les agradezco el favor de su atención. Entonces, sí, que tengan muy buena noche. En la próxima vamos a abordar las causas eh, del conflicto armado y adentrarnos un poquito en ello, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick.